En el libro de John Maxwell titulado The Leader Within You, o El líder dentro de ti, habla sobre la protección que construyó China para protegerse de enemigos fuera del país o ataques desde afuera. ¿Cuál fue la protección que hizo China? Que hasta hoy existe. A ver, los niños si saben, si recuerdan, ¿cuál es una de las grandes protecciones que hizo China? A ver. La muralla de China. La muralla de China. Y la hicieron tan alta para que el enemigo no pueda pasar o subir la muralla. Pero también la hicieron tan ancha para que el enemigo no pueda cavar y pasar, hacer túneles y llegar por debajo de la muralla. Pero lo interesante es que durante los primeros 100 años, después que se construyó la muralla china, en 3 diferentes oportunidades, el enemigo consiguió entrar en China y dominarlos. Pero ¿cómo lo logró? No fue sobre la muralla, ni tampoco fue cavando debajo de la muralla, sino fue entrando por las puertas. ¿Pero por qué? Porque el error fue que China no había inspirado a los guardias responsables de cuidar las puertas en integridad y en amar lo que ellos tenían. ¿Y qué sucedió? Se vendieron a los enemigos. Y estos guardias dejaron las puertas libres a entrada del enemigo. Tenemos que tener cuidado, porque también el enemigo desea destruirnos. Y tenemos nosotros un secreto, como lo hemos leído en nuestro texto de introducción: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero tenemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, el texto conocido, donde dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué encontramos aquí? Que tenemos al dragón, que tenemos a la serpiente antigua, Satanás, que es el principal que está haciendo guerra contra la mujer, contra la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella, los fieles, que desean levantar en alto la verdad, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir que tenemos nosotros que enfrentar una lucha. Y como lo dice el libro de Efesios, en el capítulo 6, nuestra lucha principal es contra el dragón, contra Satanás y contra las fuerzas espirituales del mal. Si volvemos al libro de Efesios, el capítulo 10, y leemos a partir del versículo 11, nos da el consejo ahí el apóstol diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo quedar firmes. Permaneced pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzado vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con firmeza el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello ya hable con valentía como debo hablar.
Aquí el apóstol Pablo está claramente mencionando que es nuestro principal enemigo, como lo hemos leído, es el diablo, pero no solamente el diablo, sino todas las huestes espirituales de maldad. Todos aquellos ángeles que una vez siguieron a Satanás en la rebelión en el cielo, están todos enlistados para ir en contra del hombre, para destruir al hombre. La sierva de Dios escribe: Satanás instigó a otros a rebelarse y después que fueron expulsados del cielo, los reunió en una alianza para hacer todo el mal posible al hombre, como el único medio de herir a Dios. El propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Tan pronto como fue creado el hombre, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debiera estar el de Dios. Y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio y de ambición. Aquí vemos cuál es el principal objetivo de este enemigo. El principal objetivo ha sido herir a Dios y destruir al hombre. ¿Y cómo destruir al hombre? Colocando en el hombre deseos de envidia, odio y ambición. Tener lo que los otros tienen, adquirir más allá de lo que Dios le ha concedido a cada uno. Pero por eso es el consejo de Dios que debemos tomar esa armadura. ¿Qué esa armadura? Es una armadura diferente a la armadura que usa el ser humano en este mundo. Interesante, uno de los principales enemigos de Roma en sus conquistas, lamentablemente no me apunté el nombre del general que luchaba en contra, usaba una estrategia diferente. Escuchen, niños, porque es muy interesante. Él utilizaba en su ejército a uno de los poderosos animales. ¿Cuáles son? Los elefantes. Tenía un ejército donde gran parte del ejército eran elefantes. Y entonces los caballos y el ejército de Roma no podían enfrentarse a los tremendos elefantes. Y ahora, ¿cómo hacer para poder obtener la batalla? Y eso es más o menos lo que nos toca a nosotros también en esta guerra contra fuerzas espirituales que son más poderosas de lo que es nuestra capacidad física. Entonces, uno de los generales tuvo una idea. Y la idea es el similar principio que usa Dios en esta lucha. ¿Cuál fue el instrumento que utilizaron para vencer a los elefantes? ¿Alguien recuerda lo que sucedió en la historia? Es muy interesante. Ellos usaron trompetas. ¿Por qué? Porque las trompetas afectaban a los elefantes, el ruido de las trompetas, entonces los elefantes comenzaron a retroceder y no tenían la fuerza de los elefantes en contra. Hicieron que los elefantes retrocedan sin pelear con el sonido de las trompetas. Y Roma al final consiguió derrocar a este ejército. Interesante que hay diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de armas. Y aquí tenemos que Dios nos aconseja también a utilizar otro tipo de armas diferente contra esta lucha. Y como lo hemos visto, tenemos diferentes focos, que detrás de estos focos están estas fuerzas espirituales de maldad. Y como lo hemos visto, es a través de la envidia, del odio, la ambición. Pero no solamente ello. Quiero leer otro pensamiento de la sierva de Dios, que dice: en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Estos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano, sobre ti y sobre mí. Eso quiere decir que nosotros estamos en medio de esta batalla, en medio de este conflicto. Estos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales,
podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Entonces quiere decir que también el poder de las tinieblas trata de desarrollar sus armas. Acá dice astutas artimañas de ese poder invisible. Y ahora sigue diciendo, los que deseen estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. El enemigo usa muchas tácticas en nuestro mundo moderno. Y una de las principales es tratar de conseguir las victorias sin tener que luchar a través de la fuerza, infiltrando a personas, usando la presión psicológica y tantas otras armas. Y Satanás es especializado en todo esto. Y lo mismo en esa lucha que tenemos cada uno de nosotros. Satanás usa todas esas armas. Y el consejo de Dios es, debemos nosotros ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios y no dar la menor cabida a Satanás. Y dice, pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, especialmente esas fuerzas espirituales, no vienen directamente, sino quieren de alguna forma buscar cómo entramparnos y que podamos nosotros renunciar a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos niños, la experiencia de un hombre nos ilustra cuán peligroso puede ser también esas técnicas de Satanás. En su casa quería disfrutar la noche y prendió algunas velas, de estas velas que tienen aroma, con ciertos aceites, y pensó que qué inofensivo tiene esta vela, y la prendió y estaba disfrutando, hasta que después se olvidó que había prendido la vela, pero de repente se dio cuenta que había humo en la casa. ¿Qué pasó? La vela, sin saber cuál fue la razón, se cayó y comenzó a incendiar el cuarto. Muchas veces algo tan pequeño puede realmente producir grandes consecuencias. Satanás utiliza también similares cosas que parecen inofensivas, pero a través de ello va colocando raíces y tomando fuerza para controlarnos totalmente y que seamos vencidos. Dios desea, dice Mensajes Selectos, página 63 en inglés, que cada uno tenga toda la armadura puesta, listo para la gran revista, listo para el gran control de Dios. Si vemos, quizá una pregunta otra vez para los niños aquí en Ciudad Town, ¿cómo consiguió la victoria David contra Goliat? Goliat estaba bien equipado, Goliat era muy poderoso, pero ¿cómo fue la victoria de David sobre Goliat? ¿Qué me dice? ¿Cómo consiguió David vencer a Goliat? ¿Ya? Es verdad. Su principal armadura era la fortaleza en Dios. Pero si vamos al aspecto físico, ¿cómo consiguió vencer David a Goliat? ¿Dónde fue a parar la piedra que le tiró David? El único lugar donde Goliat no estaba protegido. Por eso el consejo de Dios es que nosotros tengamos toda la armadura de Dios. Entonces el enemigo no va a encontrar dónde penetrar sus ataques para destruirnos. Debemos ponernos cada parte de la armadura y luego mantenernos firmes, dice el consejo de la sierva de Dios. Estoy leyendo ahora en Youth Instructor, la revista que se escribió para jóvenes en el tiempo de Ellen G. White, en el año 1901. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Luchemos valientemente para Él, procediendo correctamente en cada transacción. La rectitud en todas
las cosas es esencial para el bienestar del alma. Mientras luchéis esforzadamente por la victoria sobre vuestras propias inclinaciones, Dios os ayudará mediante su Espíritu Santo para que seáis cautelosos en cada acción, de modo que no deis ocasión para que el enemigo hable mal de la verdad. Poneos como vuestra coraza esa justicia divinamente protegida que todos tienen el privilegio de llevar. Ella protegerá vuestra vida espiritual. Aquí nos habla otra vez de la importancia de tener toda esa armadura. Estamos viendo ahora en general el principio de llevar toda la protección total, porque la lucha que tenemos no es una lucha fácil. Y aquí ya se han mencionado diferentes elementos. Uno de ellos, hemos mencionado la envidia, el odio, la ambición. Aquí hemos mencionado esas inclinaciones propias que debemos luchar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar, estaremos otra vez en las manos del enemigo. Y tenemos que tomar esa armadura y no dejarnos, no quitar ninguno de estos elementos en ningún momento, sino estar fervientes. Utiliza la palabra fervientes, firmes, manteneos firmes. También dice aquí que debemos, el Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Esto quiere decir que Dios está dispuesto a ayudarnos, no solamente con su Espíritu, vamos a ver en otros pensamientos, que también tiene sus ángeles dispuestos para ayudarnos en estas luchas que tenemos que enfrentar. Otro pensamiento más, quiero que tengamos diferentes aspectos de esta lucha, y nos dice: ¿quién es el que está rigiendo el mundo hoy? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Sí, es casi todo el mundo. Esa fue la respuesta de la sierva de Dios. Esto quiere decir que el enemigo que tenemos nosotros no es fácil de identificarlo si no tenemos la constante relación con Dios. Acá dice que exteriormente están bajo la influencia de este enemigo. Hemos visto que también interiormente va colocando semillas para debilitarnos. Y tenemos que estar muy atentos. La mente de los hombres, sigue diciendo, está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Otra vez, llegan esas técnicas para debilitar nuestra mente o cambiar nuestros pensamientos, colocarnos pensamientos donde dejamos la entrada después al enemigo y otra vez estamos en problemas. El plan de Dios se ha dispuesto todo para que el hombre no sea abandonado a sus propios impulsos. Interesante aquí porque no hay excusa para caer en esta lucha o estar vencidos. Hemos leído que Dios nos ha enlistado como sus propios soldados dentro de su ejército. Nos ha dado ese privilegio. Pero no nos deja solos, sino sigue diciendo, lo repito, el plan de Dios se ha dispuesto todo para que el hombre no sea abandonado a sus propios impulsos, a sus facultades limitadas para continuar la lucha contra los poderes de las tinieblas, porque ciertamente fracasaría si fuera abandonado a sí mismo. Se han tomado todas las medidas de parte de Dios. Queridos hermanos, Dios nos ayude para que podamos nosotros ahora ver cuáles son esas herramientas, cuáles son esas armaduras que Dios nos ha dado, tal cual como las trompetas, que es una armadura diferente en un ejército para que estos elefantes retrocedieran. También Dios tiene esa armadura. Y como ya lo hemos leído en el texto de introducción, hemos leído, decía, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Solo no podemos ni pensar de luchar contra estas fuerzas que son de otra índole, no son fuerzas humanas, sino estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad. Pero
quiero leer otro pensamiento más. Nadie debe desesperarse debido a sus tendencias heredadas hacia el mal. Pero cuando el Espíritu de Dios convence de pecado, el pecador debe arrepentirse, confesar y abandonar el mal. Centinelas fieles están en guardia para dirigir a las almas por sendas de rectitud. Qué hermosa promesa de Dios. Lo que sí tenemos que es que actuar. Porque si nosotros no actuamos cuando el Señor, a través de su Espíritu, nos muestra las artimañas del enemigo, nos muestra los ataques del enemigo, y lo dejamos estar, toman raíces, y ahí estamos en problemas. La sierva de Dios escribe en diferentes párrafos que si nuestros ojos pudieran ser abiertos hacia esa lucha de estas fuerzas espirituales, del bien y del mal, podríamos ver ángeles que están interfiriendo o están luchando en contra de estas huestes del mal y ayudándonos, a pesar de que muchas veces tomamos decisiones erradas. A pesar de que muchas veces tomamos decisiones erradas, están allí porque desean ayudarnos. Y la sierva de Dios escribe de que si pudiéramos ver estas fuerzas espirituales que están luchando, tomaríamos actitudes totalmente diferentes, porque podríamos ver cuánto invierte Dios por tu salvación, para tu bien, para tu rescate. Estaba una mañana un policía haciendo su trabajo rutinario en su moto, cuando vio que una camioneta roja llegó a la señal de stop, pero no paró, siguió. Entonces rápido fue detrás de esa camioneta, prendió la señal para que pare, y el conductor paró. Pero el conductor estaba muy nervioso. Rápidamente miró hacia su costado. ¿Y qué tenía a su costado? Tenía una bolsa llena de dinero. ¿Qué había pasado? El policía no lo sabía. Pero el hombre acababa de robar un mercado de 24 horas de servicio y tenía junto a él lo que había robado. El policía se acercó y le pidió que se identificara. No había terminado de hablar el policía cuando este ladrón le tiró un tiro al pecho. El tiro lo afectó al policía, que el policía, por la fuerza de la bala, cayó. Pero el policía tenía una protección. El policía tenía un chaleco antibala. Rápidamente el policía actuó, quitó su arma también y trató de neutralizar al ladrón. Una de las balas le tocó en la pierna al ladrón. Penetró por la puerta de la camioneta y llegó a la pierna del ladrón. Y el ladrón nomás tiró su arma y le dijo, espere, no siga tirando. Se rindió. Se dio cuenta que estaba en problemas. En primer momento él pensó que él podía dominar la situación, pero ni tampoco el policía se esperaba una actitud así, aunque vemos cuánta criminalidad y cuántos problemas hay. Pero quiero utilizar esta ilustración, una situación real, también para nosotros en nuestra lucha. Muchas veces vamos, y si nosotros no estamos preparados realmente, cuando el mal nos ataca, estamos en problema. Este policía, si no tendría su chaleco antibala, hubiera perdido la vida. Pero si nosotros tenemos la fuerza de Dios, como lo hemos leído en el texto, la promesa de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de la única forma que conseguiremos la victoria. La sierva de Dios dice, no hay tal cosa como quitarse la armadura. Pero vayamos un poquito a la armadura en los pocos minutos que nos quedan. En la armadura de Dios, según lo leímos ahí en el libro de Efesios, lo tenemos en el primer elemento, nos dice, en el versículo 14, ceñidos
con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es ese cinturón que debemos tener de la verdad? Interesante cómo lo comenta la sierva de Dios. Y dice que si no tenemos ese cinturón, seremos como una mimbre que se mueve por el viento, o como una paja que se mueve por el viento. El cinturón ayuda para que podamos, especialmente, afirmar bien la ropa y que podamos tener movimientos más ágiles. Y aquí coloca que la forma como vamos a poder movernos o estar bien firmes, no que nos movamos como ese mimbre, como coloca la sierva de Dios, donde va el viento, llevado por las corrientes, sino que podamos estar firmes. El propósito del cinturón es la verdad. Pero ¿cómo ahora vestirnos de la verdad? La sierva de Dios escribe que a menos que la mente esté orientada hacia el cielo, llegará a ser fácil presa de las tentaciones de Satanás. Aquí nos habla de que tenemos que tener pensamientos claros, pero también dice, necesitamos estar seguros de que estamos del lado del Señor, que su verdad está en nuestro corazón, manteniendo alerta nuestras almas, listas para hacer sonar la alarma y llamar a la acción contra todo enemigo. Eso quiere decir que el cinturón tiene que ver con agilidad, con movimiento y firmeza, y nos lleva, si nosotros tenemos la verdad puesta, en el momento apropiado a actuar rápido. Eso es lo que nos dice la sierva de Dios, y no dejarnos llevar por el movimiento, sino a dar la señal de alerta. Sin esta defensa, en medio de enemigos invisibles, seremos semejante al mimbre. Pero si Cristo mora en el alma, podemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Queridos hermanos, necesitamos estar siempre investigando, creciendo en el conocimiento de su palabra, de la verdad. Porque si tenemos los pensamientos claros y el corazón amamos la verdad, actuaremos también inmediatamente. En muchas oportunidades, dentro de la conquista, leía justamente estos últimos días, aquí de los Estados Unidos, dentro de las dos, cuando hubo la guerra civil, muchas de las batallas, por haber esperado en diferentes decisiones que deberían haberse hecho en el momento, cierto de los bandos tuvo que retroceder, porque perdió el momento preciso. Cuando hablamos de ceñidos nuestros lomos con la verdad, es actuar en el momento preciso y tener claras las cosas de Dios. Porque si damos lugar a la entrada al enemigo, otra vez estamos en problemas, porque las armas del enemigo son armas poderosas. Pero esto no quiere decir que estamos perdidos, que ya hemos perdido la batalla, no. Está el Señor a nuestro lado, pero la amonestación de Dios es que en todo momento tengamos toda la armadura de Dios. Vamos al segundo elemento, vestidos con la coraza de justicia. Como conté en la ilustración de este policía, tenemos la protección, tenemos esta coraza o este chaleco antibala como usa hoy los ejércitos o las fuerzas que trabajan en seguridad. No es que quiera decirnos el Señor que tenemos que cargar también nosotros un chaleco antibala. No, ese no es el propósito de Dios. Porque nuestra lucha no es con estas fuerzas físicas. Aunque hay ciertos elementos físicos que también afectan nuestra vida espiritual, pero es especialmente contra los principios eternos que el Señor quiere destruirnos. Y aún, si utilizan el enemigo fuerzas físicas, nuestra armadura no son armas físicas, no son estos instrumentos de destrucción que ha desarrollado el hombre, no. Este elemento, la coraza de justicia, la justicia, no solamente conocer la verdad, sino la justicia.
Y vamos a dividirle esto en dos partes. Una es actuar siempre según la justicia, actuar según la voluntad de Dios. Pero también la sierva de Dios habla de la importancia de estar con la justicia de Cristo. Vestíos con la coraza de justicia. A fin de conocerlo, página 349 dice, no la vuestra, sino la justicia de Cristo. Esta es la fortaleza del alma. Con la justicia de Cristo delante de nosotros podemos soportar la oscuridad moral y desenmascarar las invenciones de los instrumentos satánicos. Ante los hombres ven la justicia humana, pero ante esa lucha espiritual vemos cuán importante es la justicia de Cristo. ¿Por qué? Si recordamos, lo único que puede librarnos es la sangre de Cristo, es el perdón, no en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, sino en el sacrificio meritorio de Cristo. Y es por esto que leímos ya anteriormente la importancia del arrepentimiento, de la confesión, para que podamos nosotros hacernos de esta coraza de justicia. ¿Cómo podemos nosotros tener esa coraza? Si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no aceptamos esa mediación de Cristo, no tenemos coraza de justicia. Pero no solamente aceptar el perdón de Dios, sino como mencioné anteriormente, no confiar en nuestra propia justicia, pero sí, basado en esa justicia de Dios, actuar también correctamente. Entonces el enemigo no va a tener, como lo fue en el caso de Daniel. Daniel es un interesante ejemplo de esto, que confió enteramente en Dios, pero también cuando el enemigo quiso buscar un elemento para acusarlo, ¿qué elemento encontró en la vida de Daniel? ¿Se recuerdan? Quizás los niños, ¿recuerdan esa historia cuando buscaban los enemigos de Daniel de alguna forma destruir la vida de Daniel? No encontró ninguna cosa, sino ¿cuál fue la acusación que presentaron delante del rey, niños? ¿Se recuerdan? Que Daniel oraba. Pero no era una acusación, sino trataron de buscar una forma cómo poder llegar y destruir a Daniel. También nosotros, si nosotros actuamos siempre correctamente y estamos revestidos con la justicia de Cristo, si hemos actuado mal, nos arrepentimos, confesamos y tenemos el perdón de Dios, el enemigo no tiene forma como acceder otra vez y destruirnos. Vamos al próximo elemento en la armadura. ¿Cuál es el próximo elemento en la armadura? Tenemos la coraza de justicia y el próximo es calzado los pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz, o con el apresto del Evangelio de la paz. No solamente es tener estas herramientas para uno mismo, sino en la lucha contra el mal, o en las luchas en general, está o vamos retrocediendo, o tomamos otra posición y vamos hacia adelante, la defensiva o la ofensiva. El Señor nos recomienda que no nos quedemos nosotros y vayamos hacia atrás, sino la vida del cristiano debe ser un constante hacia adelante. Pero para ello tenemos que tener los pies. Estaba leyendo con ese Evangelio de la paz, la experiencia de una niña pequeña, donde era invierno, y el descuido de sus padres en un momento que estaban atareados, la niña se fue gateando y se fue afuera, recién comenzaba a caminar y afuera había nieve. Y comenzó a caminar en la nieve. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de caminar descalzos en la nieve. ¿Cómo se sienten los pies? Es interesante, cuando estos últimos días había nieve, mi esposa me comentó que cuando niños ellos salían corriendo unos minutos en la nieve y volvían rápido a la casa para la circulación. Y los niños probamos también en estos últimos días, rápido en la nieve y caminar. Y los pies, después de unos momentos, comienzan a sentir dolor, y no solamente el dolor, sino ya casi no aguantas ese dolor, tienes que ir a salir de ese frío tan intenso. Y la pobre niña, lo que sucedió fue que comenzaron a buscar y no la encontraban. Y pasó no solamente unos pocos minutos, sino más de media hora, 45 minutos hasta que la encontraron.
y cuando la encontraron ya estaba la niña inconsciente. La llevaron rápido a los servicios, al hospital, y consiguieron milagrosamente, reaccionó la niña y salvaron la vida de la niña. Pero no se podía mover más la niña, por eso la reacción fue así. Y es por esto la importancia de tener estos zapatos o calzados los pies con el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos a avanzar, a movernos. ¿Y qué es lo que nos ayuda a movernos? No es nuestra propia imagen lo que debemos compartir, no es nuestro propio pensamiento lo que debemos compartir, sino llevar a la gente lo que está necesitado, lo que realmente es la solución. La sierva de Dios dice, estaréis, hermanos y hermanas, os pondréis la armadura cristiana, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, estaréis preparados para ir de casa en casa, de una casa a otra, llevando la verdad a la gente, estando entre los hogares de vuestros vecinos, para vender o para dar vuestras publicaciones y con humildad enseñarles la verdad, os veréis acompañados por la luz del cielo que permanecerá luego en estos hogares. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen, suspiran por tina fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. ¿Y qué es lo único que puede dar esta fuerza, vida y paz? Y sigue diciendo la sierva de Dios, la paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios, el mundo está en enemistad con la ley de Dios, los pecadores están en enemistad con su Hacedor y como resultado están en enemistad unos con otros. Esto quiere decir que la única paz se encuentra cuando nosotros comprendemos a nuestro Salvador, cuando aceptamos a Jesús y cuando comprendemos su verdad. Él organiza nuestra vida y esa lucha entonces contra el mal podemos nosotros ser victoriosos. Necesitamos la dirección de Dios, necesitamos la ayuda de Dios para poder vencer. Quiero ir a otro pensamiento. El próximo. Quizás antes quiero leer otro pensamiento de la sierva de Dios importante en la paz. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Aquí vemos en las diferentes áreas, no solamente en el área externa, sino también hasta nuestros propios conflictos internos y lo que afecta a nuestros hogares, nuestra relación también entre la iglesia. Cuán importante es la relación con Cristo, la gracia de Cristo. Eso nos ayudará a controlar nuestras propias luchas, las luchas contra nuestras pasiones. Vamos al próximo elemento, es el escudo de la fe. En la antigüedad especialmente usaban ese escudo de protección porque más allá de tener la coraza, que no era con elementos como la utilizan hoy, utilizaban también el escudo para poder protegerse, como dice la palabra también, si lo vemos en el texto, armaos con el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Cuál es ese escudo de la fe? La fe. Si vemos nosotros en Hebreos capítulo 11, cuánto consiguieron estos hombres de fe avanzar en las luchas que tocaban enfrentar. Cuántas victorias tuvieron viendo a Dios como al invisible, como que estaba con ellos y avanzando con esa seguridad de que Dios estaba al lado de ellos. La sierva de Dios en Consejo para Maestro, Padres y Alumnos escribe en la página 175, el escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Pero veamos un poquito más como dice, ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Entonces la fe va unida a la obediencia, al actuar prontamente según las órdenes de Dios. Los vastos ejércitos pertrechados
con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podrá ayudar. Solamente la viva fe los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. ¿Qué vemos aquí? Que especialmente en esta lucha que se intensificará cada día más en estos últimos días, necesitamos avanzar con fe. ¿Y qué es la fe? Es la seguridad de que Dios hará siempre lo mejor para sus hijos. Es la seguridad que Dios sabe que sus consejos es lo mejor para tu vida y para mi vida. Es avanzar, aunque tú no veas cuál es el camino a seguir. Sí, es avanzar basado en los consejos de Dios, en los lineamientos que Dios nos da, en la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Yelmo de la salvación. En la versión que leí inicialmente, mencionaba, tomad también el casco de la salvación, la protección de nuestra cabeza. ¿Por qué se usa este elemento, el casco? Estos días Estados Unidos estuvo siguiendo el caso de una mujer que fue herida por una bala en su cerebro. Y cuán importante es, porque de allí están los movimientos. Allí está no solamente los movimientos de forma física, sino también se utiliza como una ilustración para los pensamientos. Y la sierva de Dios habla en relación a esto. Cuando habla del yelmo de la salvación, nos amonesta cuán importante es controlar nuestros pensamientos y tener pensamientos claros. Dice, Dios manda, en maravillosa Gracia, página 35, que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de redención. Esto quiere decir que nuestros pensamientos deben ser muy bien cultivados, muy bien controlados. Pensamientos puros, grandes o elevados, podemos decir también, pensamientos de amor, pensamientos de misericordia. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Entonces, ¿cómo tenemos ahora estos pensamientos puros? Otra vez volvemos a la misma fuente. Estamos nosotros otra vez en la relación con Dios, con su palabra, en poder comprender lo que es la voluntad de Dios, comprender los caminos de Dios. Pero el mismo texto menciona el próximo instrumento y habla la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, aquí vemos esa estrecha relación entre mente, pensamientos claros y tener la espada. Y la sierva de Dios, comentando sobre esta arma, menciona que tenemos que utilizar, como usó también el Señor Jesús en su lucha directa contra el diablo en el desierto. ¿Cuál fue el arma que utilizó Jesús en la lucha contra el diablo? ¿Recordamos, hermanos? Un escrito está. El primer Adán, escribe la sierva de Dios, en maravillosa Gracia, página 36, el primer Adán cayó, el segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra bajo las circunstancias más tremendas. Y su fe en la bondad, la misericordia y el amor de Dios, de su Padre, no vacilaron ni por un momento. Escrito está, fue su arma defensiva, y es la espada del Espíritu que todo ser humano debe usar. En estos días de peligro y corrupción, los jóvenes están expuestos a muchas pruebas y tentaciones. Interesante que nos habla ahora de realidades. Y dice, muchos están navegando en puerto peligroso. Necesitan un piloto, pero desdeñan reconocer que necesitan mucha ayuda, pensando que son competentes para guiar su propia barca, sin comprender que está a punto de estrellarse contra una roca oculta que puede causar el naufragio de su fe y su felicidad. Aquí vemos el caso del Titanic.
que estaba navegando, que no pudo ver la roca, pero un tremendo iceberg, una roca de hielo, donde al chocar aquel que pensaba tan poderoso, destruyó la vida de muchos. Queridos hermanos, queridos jóvenes, cuidado, porque nosotros nos enfrentamos contra un montón de una fuerza opositora que, como lo hemos visto, está controlada por el poder de las tinieblas. La mayoría en el mundo está en el lado de Satanás. Entonces tenemos la responsabilidad de aferrarnos de Dios, de su palabra, y tener toda esta armadura para que podamos resistir y no quitarnos ninguna de ellas. Y termina Efesios, cuando habla de la armadura, diciendo, y también orando en todo tiempo, el versículo 18, en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Sí, la oración como un elemento de vigía, de constante atención, constante comunión con el general para que podamos recibir las instrucciones a tiempo y no nos pase como la ilustración de los niños que había apagado su radio de comunicación. No apaguemos la radio de comunicación con Dios, no lo hagamos en ningún momento. Los que temen a Dios, dice a fin de conocerle, página 270, deberían orar diariamente para que Él persevere sus corazones de los deseos pecaminosos y fortalezca sus almas para que resistan la tentación. Los que confían en sus propias fuerzas, no creen que es necesario velar, están al borde de una humillante caída. Estamos en peligro. Dios nos ayuda a que podamos aferrarnos de esa armadura. Mientras más acerquemos al fin de los días, hermanos, la intención de la lucha será peor. Y es importante que cada uno analice ahora la armadura del cristiano. Estos elementos que hemos mencionado de tener ceñidos los lomos con la verdad, la coraza de justicia. Si vemos un pequeño repaso, estar firmes en la verdad para poder actuar y saber rápido cómo actuar. O tenemos la coraza de justicia, el perdón, la reconciliación con Dios. O la paz que tenemos también a través de la gracia del Señor, a través de esa relación con el Señor Jesús. La fe, actuar basada en sus promesas, seguros y avanzando, aunque no podemos ver, pero si Dios me lo pide, seguimos avanzando. Tener nuestros pensamientos unidos a Dios en todo momento. Nuestro corazón también amando su verdad. También tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios siempre en nuestra mano, creciendo para poder defendernos. Un escrito está ante cada defensa, ante cada respuesta, cuando tengamos que dar razón de nuestra fe. Todo esto y orando, comunicándonos con nuestro general, con Dios, son los elementos que debemos cultivar en todo momento. El futuro, dice la sierva de Dios, está delante de nosotros y ocurrirán hechos imprevistos que cambiarán el estado actual de las cosas del mundo. Vivimos en tiempos de peligro. Nuestra única seguridad está en caminar en las huellas de Cristo y llevar su yugo. Revestidos de la armadura de justicia, podemos obtener la victoria contra todo enemigo. Santiago, hablando también de la lucha contra el mal, contra el diablo. Capítulo 4, el versículo 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y ¿cómo termina el texto? Y huirá de vosotros. El diablo no tiene, y esas fuerzas del mal, opción, si nosotros tenemos la armadura de Dios. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Esta armadura no es una armadura nuestra. Son armaduras espirituales que tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra confianza y nuestro apoyo en Dios. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Don Richardson, fue un misionero que trabajó en las tribus Sawi de Nueva Guinea. Eran tribus caníbales, muy crueles,
donde se regocijaban en la destrucción del enemigo, donde cuando este misionero compartía los mensajes de Dios, en vez de comprender la traición de Judas como algo doloroso, se regocijaban y lo tomaban como heroico a la actitud de Judas. Traición, destrucción. Hasta que llegó al punto que dijo, esta gente no me entiende. No puedo seguir aquí, no tiene sentido, porque no tenía una buena relación de amistad, lo respetaban, pero se regocijaban justo en lo opuesto que era su mensaje. Hasta que decidió, no puedo seguir más acá. Dijo a los Sawi, a esa tribu, que iba a abandonarlos, y esto les dolió mucho a los habitantes, especialmente a los jefes de la tribu. Y decidieron hacerle un último llamado para que se quede, y lo hicieron con una ceremonia. Y en esta ceremonia invitaron a la tribu que era la principal tribu enemiga, que eran los Jaenam. ¿Y cuál fue la ceremonia? Él estaba allí observando cuando el cacique de los Sawi se dirigió hacia su esposa, tenía un niño pequeño en los brazos, y tomó al niño pequeño de los brazos de su esposa, y la mujer comenzó a gritar desesperadamente. ¿Y qué hizo el cacique? Tomó a este niño y lo llevó y se lo entregó al cacique de la tribu Jaenam, la tribu enemiga. Hicieron allí ellos un pacto de paz entre las dos tribus. ¿Qué iba a suceder ahora? La tribu enemiga era responsable de educar a este niño como su propio niño, como parte de su propia tribu. Y era un intercambio, vamos a decir así, de la sangre. Y al tener parte de la otra tribu, era como un compromiso: mientras este niño viva, no vamos nosotros a luchar para defender a ese niño contra ustedes. Cuando este misionero, Richardson, vio esta actitud, se le prendió una luz y dijo: aquí tengo algo como compartir a ellos el mensaje de Dios y el amor de Dios. Que Dios también entregó a su Hijo para que pueda establecerse un pacto de paz. Nosotros no podemos hacer las paces con el diablo, con estas fuerzas del mal. Pero tenemos que aferrarnos de Dios. Y el único que puede darnos esa paz, la victoria, es si nosotros tomamos esa armadura de Dios. Finalmente consiguió, y no se fue nada Richardson, porque fue un momento donde él realmente vio ahora una oportunidad de mostrarles cómo cambiar sus vidas, basado en esta actitud que ellos hicieron, en este acto, en esta ceremonia que ellos hicieron. Queridos hermanos, nuestra victoria, como lo dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Tomemos la armadura de Dios y no olvidemos que en esta lucha que tenemos, que nuestros ojos quizás pueden observar ciertas actitudes, nuestros impulsos, como hemos visto, y nuestros deseos, y quizás actitudes de afuera que también batallan contra nosotros. Entreguemos eso todo al Señor. Tomemos esa armadura que tiene diferentes aspectos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra actitud rápida con respecto a la verdad, y que podamos vencer todo tipo de ataques del enemigo y que podamos ser victoriosos. Pero recordemos, como lo dice aquí Apocalipsis y como lo inicia esta sección del libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra victoria está en la fuerza de Dios.
Dios bendiga el estudio de su palabra y que podamos cada día aferrarnos firme y no quitarnos nunca esta armadura ni ninguna de parte de esta armadura y que podamos ser victoriosos, es mi deseo para todos. Amén.